El 18 de junio de 2023, 5 personas descendieron al fondo del Océano Atlántico con un solo objetivo: observar de cerca los restos del Titanic. Era una experiencia extrema, exclusiva y peligrosa, reservada solo para quienes podían pagar una enorme suma de dinero y aceptar el riesgo. Nadie imaginó que ese viaje terminaría convirtiéndose en una de las tragedias más impactantes de los últimos años. El submarino se llamaba Titan y era operado por la empresa OceanGate. A diferencia de otros sumergibles de exploración profunda, el Titan no pertenecía a ninguna agencia gubernamental ni científica internacional. Era un proyecto privado, experimental, diseñado bajo una filosofía que priorizaba la innovación por encima de las normas tradicionales de seguridad. Su creador y director, Stockton Rush, defendía abiertamente que las regulaciones del sector eran excesivas y que el verdadero progreso solo era posible rompiendo límites. El Titan estaba construido con una combinación poco común de materiales, entre ellos fibra de carbono para el casco principal, algo que muchos expertos consideraban peligroso para inmersiones repetidas a profundidades extremas. A casi 4.000 metros bajo el nivel del mar, la presión es brutal, más de 380 veces la presión atmosférica de la superficie. En ese entorno, incluso una falla microscópica puede ser suficiente para provocar una catástrofe instantánea. Dentro del Titan viajaban 5 personas: Stockton Rush, el propio CEO de OceanGate; Hamish Harding, empresario y explorador británico; Shahzada Dawood, empresario pakistaní acompañado de su hijo Suleiman; y Paul Henry Narjolet, un reconocido experto en el Titanic que había descendido al sitio decenas de veces. No eran simples turistas curiosos, eran personas conscientes de que estaban entrando en uno de los ambientes más hostiles del planeta. El descenso comenzó sin aparentes problemas. El submarino fue soltado desde el barco de apoyo y empezó a bajar lentamente hacia la oscuridad absoluta del océano. Durante la primera parte del viaje, las comunicaciones funcionaban con normalidad. Mensajes cortos, datos básicos, confirmaciones de posición. Todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, aproximadamente 1 hora y 45 minutos después de iniciar la inmersión, el contacto se perdió por completo. El silencio fue inmediato y total. No hubo señal de emergencia. No hubo mensajes de auxilio. El Titan simplemente desapareció. En la superficie, el equipo de apoyo comenzó a preocuparse, pero al principio aún existía la esperanza de que se tratara de un problema temporal de comunicación, algo que ya había ocurrido en misiones anteriores. Con el paso de las horas, esa esperanza se fue transformando en miedo. Se activó entonces un operativo de búsqueda internacional sin precedentes. Aviones, barcos, sumergibles y drones submarinos fueron enviados a la zona del Atlántico Norte. El mundo entero seguía el caso minuto a minuto, mientras los medios repetían una cifra que se volvía cada vez más aterradora. El Titan contaba con oxígeno para aproximadamente 96 horas. Cada segundo que pasaba reducía las posibilidades de encontrar sobrevivientes. Mientras avanzaba la búsqueda, comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes sobre el submarino y su historia. Ingenieros, ex-empleados y expertos en exploración profunda revelaron que el Titan había recibido múltiples advertencias antes del accidente. Se había señalado que el casco de fibra de carbono podía debilitarse con cada inmersión, acumulando daños invisibles hasta un punto de falla repentina. También se supo que el sumergible no estaba certificado por organismos independientes de seguridad marítima. Incluso un antiguo empleado de OceanGate había sido despedido tras expresar su preocupación por la integridad estructural del Titan. Sus advertencias fueron ignoradas. Para Stockton Rush, el riesgo era parte del proceso. Creía que el miedo a lo desconocido había detenido el avance humano durante demasiado tiempo. Esa mentalidad con el tiempo resultó fatal. El 22 de junio de 2023, 4 días después de la desaparición, un robot submarino detectó restos en el fondo del océano, a pocos metros de la proa del Titanic. Fragmentos del Titan estaban esparcidos sobre el lecho marino. La confirmación llegó poco después. El submarino había sufrido una implosión catastrófica. Una implosión ocurre cuando la presión externa supera instantáneamente la resistencia de la estructura. No es una explosión hacia afuera, sino un colapso violento hacia adentro. A esa profundidad, el proceso sucede en una fracción de segundo. No hay tiempo para reaccionar, para entender lo que ocurre o para sentir dolor prolongado. Todo termina de forma inmediata. La investigación concluyó que el Titan probablemente falló durante el descenso, cuando el casco no pudo soportar más la presión acumulada. La tragedia no fue el resultado de un solo error, sino de una cadena de decisiones arriesgadas, advertencias ignoradas y una confianza excesiva en un diseño experimental.
El caso del Titan no solo conmocionó por la pérdida de 5 vidas humanas, sino porque expuso los límites de la ambición tecnológica cuando no va acompañada de responsabilidad. El océano profundo no perdona errores, no ofrece segundas oportunidades y no distingue entre experiencia, dinero o prestigio. 5 personas descendieron con la intención de observar una tragedia del pasado, un naufragio ocurrido más de un siglo antes. Jamás imaginaron que su viaje terminaría convirtiéndose en otra tragedia histórica. El submarino Titan quedó como un recordatorio silencioso de hasta dónde puede llegar la ambición humana, cuando se ignoran las advertencias y se subestima el poder de la naturaleza. El mar sigue ahí oscuro, infinito y despiadado, esperando a quien decida desafiarlo nuevamente. Si llegaste hasta aquí y esta historia te hizo pensar en lo frágil que es la vida frente a la ambición humana, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no solo contamos tragedias, analizamos lo que nadie quiso ver y las lecciones que muchos ignoran. Suscríbete y activa la campana para no perderte las próximas historias reales que demuestran que la realidad muchas veces supera cualquier ficción.